Buenas tardes, mi nombre es Ariadna de Cartagena Barrera y hoy hablaré sobre cómo aplico los temas vistos en este parcial en mi vida diaria. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía, es decir, que establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Un fluido es el estado de la materia que se caracteriza por la capacidad de fluir y la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. En la naturaleza podemos encontrar diversos tipos de fluidos, como el agua, el aire, el petróleo, entre otros. Las propiedades de los fluidos son características físicas que nos permiten describir y entender su comportamiento en situaciones distintas. Estas propiedades pueden clasificarse en dos grupos: propiedades macroscópicas y propiedades microscópicas. Algunas propiedades son tensión, adhesión, densidad, capilaridad y viscosidad. A continuación, se darán algunos ejemplos. La tensión superficial es la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. Un ejemplo de esto sería cuando nosotros, al bañarnos, mojamos nuestro pelo sin shampoo. Cuando se ocupa el shampoo, las moléculas se rompen. Otro experimento sería el que se está mostrando en pantalla. En él, el colorante es menos denso que la leche. Este ayuda a que este último flote al agregar detergente en el centro. Este disminuye la tensión superficial de la leche y el colorante se difunde en esta. La capilaridad es la fuerza de cohesión de los fluidos que les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad. La cohesión es cuando dos moléculas se juntan y son iguales, mientras que la adhesión trata de cuando una molécula se junta a otra diferente. Un ejemplo de esto podría ser una gota. Una gota en la que se adhiere a otra misma sería una cohesión, mientras que, si ponemos una hoja en la ecuación, sería adhesión si la gota se junta con la hoja. La densidad es la propiedad de la materia que relaciona la cantidad de masa con el volumen. Puede variar por la temperatura en la sustancia. Para esto se usa la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen. La masa es cualquier cantidad de materia que ocupa un cuerpo, mientras que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Un ejemplo de esto podría ser colocar en dos vasos con agua, en un vaso azúcar y en el otro sal. Así veremos si es que el huevo baja por el agua. Aquí también ocuparíamos la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen. Por último, la viscosidad es la propiedad que tienen los fluidos de oponer resistencia a fluir. La viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura. Ejemplo, una cajeta calentándose para unos hotcakes. El peso específico es la relación inexistente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Un ejemplo de esto podría ser calcular el peso específico del aceite, si su densidad es de 945 kilogramos entre metros al cubo. La ley de gravitación universal es la fuerza que se atraen en dos objetos, es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa. La hidráulica analiza leyes que originan el movimiento de los líquidos, es decir, que estudia las propiedades de los fluidos en el reposo, es la mecánica de los fluidos. Se divide en dos, hidrodinámico e hidrostático. Por ejemplo, se podría utilizar la presión hidrostática cuando un buzo se encuentra a una profundidad de 10 metros, y ahí se calcularía la presión usando la fórmula en pantalla. La presión absoluta es la que se mide a partir de la presión de cero en un vacío absoluto. Se indica con un manómetro y es la presión atmosférica correspondiente. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera en un punto en específico. Es la consecuencia de la gravedad y su acción en la fuerza. La menor densidad del aire existente a medida que se asiente en la atmósfera hace que su peso disminuya aún más. La presión manométrica es la presión que varía en la función de la altura sobre el nivel del mar y de las condiciones meteorológicas, a medida que la medición de precisión es mayor de otras.